Hoy tocaremos el tema de las iglesias. En los tiempos del apóstol Pablo, cuando él fue misionero, llevó la palabra en Asia y en Europa. Y en el Asia Menor, la Biblia nos dice que él fundó muchas iglesias. Pero, como acabamos de leer en la porción bíblica, había 7 iglesias que Dios escogió que representaban las iglesias de todo el mundo. Hay 2 interpretaciones acerca de las iglesias. Una de ellas es una interpretación histórica, en la cual algunos dicen que estas 7 iglesias representan 7 periodos de la iglesia cristiana. Nosotros nos inclinamos más por la segunda, que es la forma que vamos a desarrollar estos temas sobre las iglesias, que estas 7 iglesias representan a toda la iglesia universal en el mundo. Cada iglesia, hermanos, que encontramos en Asia Menor o en el Apocalipsis, las iglesias del Asia Menor, todas tenían una forma en la cual Cristo se presentaba a ellas. También a cada iglesia se le da un elogio, excepto 2. Y a cada una de ellas también se les reprende en algo, excepto una. Y también a todas las iglesias se les da una promesa muy maravillosa, a cada una de ellas. Pero algo que tiene en particular es que a todas las iglesias igual les dice: el que tiene oídos para oír, oigan. Y hoy nos ocuparemos del primer mensaje a la iglesia de Éfeso. El mensaje a la iglesia de Éfeso será lo que vamos a estar ocupados en esta tarde estudiando. Amén, hermanos. El mensaje a la iglesia de Éfeso. Primeramente, vamos a ver cómo se presenta Cristo a la iglesia de Éfeso. Lo describe así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Cabe aclarar que cuando la Biblia en el Apocalipsis habla de ángel, no se está refiriendo a lo que comúnmente conocemos en la Biblia como ángeles. La Biblia nos habla claramente de otros seres superiores a la raza humana, que son los ángeles, que son superiores en inteligencia y en poder. Pero en el Apocalipsis es el único lugar, propiamente en estos 2 capítulos, en el capítulo 2 y 3, cuando se refiere a las iglesias, es el único lugar en toda la Biblia donde al encargado de la iglesia se le llama ángel. ¿Y por qué hacemos esta afirmación? Porque, hermanos, un ángel no se le acaba su primer amor. Un ángel no cae en los errores que menciona en el capítulo 2 y 3, pero sí se refiere a una persona, a un hombre que estaba encargado de cuidar la iglesia. Recordemos que la palabra ángel, ¿qué significa, hermanos? La palabra ángel, ¿qué significa? Mensajero. Y recordemos, hermanos, que el pastor es un mensajero de Dios. Es la única vez, aclaro, es la única vez donde aquí al encargado de la iglesia, el pastor de la iglesia, se le llama ángel. Por eso dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Qué es lo que le escribe? ¿Cómo se presenta el Señor? El que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Por qué no son 2? ¿Por qué no son 3? ¿Por qué no son 6? ¿Por qué no son 5? Porque en la Biblia cada número tiene un simbolismo, un significado. Por ejemplo, el número 6 en la Biblia se refiere al número del hombre y nos habla de la imperfección, porque en el 6º día fue creado el hombre. La Biblia nos dice que el número del anticristo es el 666. La Biblia nos dice que en el año 600 de la vida de Noé,
vino el diluvio. Y así sucesivamente siempre van a encontrar en la Biblia 6 cuando habla de un hombre o cuando habla de imperfección. Por el otro lado, cuando la Biblia habla del número 7, siempre se refiere a algo que es perfecto. El número 7 en la Biblia significa plenitud, significa perfección, y es precisamente el número 7 el número de Dios. Por eso en la Biblia encontramos que nos habla de 70 semanas, que nos habla de 7 sellos, 7 trompetas, 7 iglesias, y siempre escuchamos la repetición del número 7, 7, 7. Muy bien, dice que el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Qué son las 7 estrellas que nos habla aquí la Biblia? La respuesta la tenemos en la misma Biblia, porque la Biblia se interpreta sola. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20 dice así: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros de oro que has visto son las 7 iglesias. Qué preciosa revelación, hermano. Yo me puedo gozar con la forma en que se presenta Cristo. Cristo se presenta a la iglesia de Éfeso y dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Las 7 estrellas eran los pastores que estaban al cuidado de las iglesias. Y dice que esas 7 estrellas están en la mano del Señor. Yo sé que todos aquellos que predicamos la palabra de Dios estamos en la mano de Cristo, guardados en la mano de Dios, guardados en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay también mensaje para la iglesia. Dice también que Él es el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Quiénes son los 7 candeleros de oro? Son las 7 iglesias, es decir, somos todas las iglesias del Señor. Y nos compara con un candelero. El Señor en cierta ocasión también nos compara con una luz. Y el Señor dijo: no se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino se pone en medio de la casa para que alumbre toda la casa. Así alumbren vuestras buenas obras delante de los hombres. El Señor nos ha llamado para hacer luz, y dice que Él anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿En dónde anda el Señor entonces? En medio de nosotros, hermanos. Él está en medio de nosotros. Él dijo en cierta ocasión: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y si la iglesia es tan pequeña que se compone de 2 o 3 miembros, dice el Señor: yo estoy en medio de ellos. Y donde está el Señor, allá hay salvación, allá hay sanidad, allá hay milagros, allá está el poder de Dios obrando en las congregaciones incluso más pequeñas. El Señor está en medio de las 7 iglesias. El Señor está en medio de nosotros. A su nombre, gloria al Señor. Él está aquí con nosotros. Dice que Él está en medio de los 7 candeleros de oro. Pero vamos a ver, hermanos, ahora en segundo lugar, los elogios a la iglesia de Éfeso. Fue una iglesia que fundó el apóstol Pablo. Los elogios a la iglesia de Éfeso. Oiga lo que dice el Señor, versículo 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. El Señor dice: yo conozco tus obras, yo sé qué es lo que haces, yo sé cuánto te esfuerzas, yo sé cuánto trabajas, yo sé lo que tú haces. Posiblemente la gente de alrededor no note tu trabajo, no note tu esfuerzo, no note cuando te levantas en la mañana a orar, o cuando te acuestas tarde estudiando la Biblia o orando también. No te feliciten porque le hables una palabra a un perdido. No te elogien por el trabajo que estás realizando. Pero el Señor dice: yo conozco tus obras. Estoy viendo lo que tú estás haciendo. Estoy viendo cómo te estás esforzando, cómo estás trabajando, y además conozco tu paciencia.
La iglesia de Éfeso era una iglesia donde estaban rodeados de idolatría. Precisamente ahí en Éfeso veneraban a una imagen grotesca y gigante, la imagen de Diana. La imagen de Diana de los efesios era venerada en ese lugar, pero dice el Señor: yo los conozco a ustedes y sé cuánto trabajan y cuánta paciencia tienen, y que no pueden soportar a los malos. O sea que era una iglesia celosa, no toleraba las cosas malas, no toleraba que se introdujera en la iglesia el pecado o la herejía. Ellos eran, hermanos, hombres celosos de la palabra del Señor. No pueden soportar a los malos, dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles. El apóstol Pablo dijo en su despedida de Mileto a la iglesia, les dijo que después de que él se fuera, se levantarían hermanos de la misma congregación, que no perdonarían al rebaño, que arrastrarían al rebaño y que no tendrían compasión de él. En los tiempos, hermanos, de los apóstoles surgieron falsos apóstoles, y aún en estos tiempos han surgido muchos que se dicen ser apóstoles. No se conforman con el nombre de pastor, como si ser pastor fuera algo tan pequeño. Hermanos, a mí todavía yo siento que ese título no me queda. Siento que es un título muy grande todavía para mí, porque el ser pastor no es cualquier cosa. Y hay personas que no se conforman solamente que les llamen pastor, les llaman reverendos, y no solamente reverendos, apóstoles. La Biblia nos habla, hermanos, de los requisitos para ser apóstol. Vamos a ver lo que dice la Biblia en el libro de los Hechos. ¿Cuáles son los requisitos para ser apóstol? Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 21 al 23. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. El apostolado solamente se limitaba a 12. Y señalaron a 2, solamente había 2 candidatos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. ¿Cuáles eran los requisitos para ser apóstol? Dijeron los apóstoles, hermanos, que era necesario que un apóstol debía haber estado junto con Jesús, con los otros apóstoles, desde el día en que Jesús fue bautizado, haber estado con Jesús desde el momento en que Él fue bautizado hasta el día en que Él fue recibido arriba en gloria, y haber visto a Jesús que había resucitado. Haber estado con Jesús esos 3 años, 3 años y medio, haber estado con Jesús desde su bautismo, haberlo visto resucitado hasta el día que Él que ascendió al cielo. Esos eran los requisitos para ser apóstoles. ¿Alguien los puede llenar ahora? ¿Hoy en día se pueden llenar esos requisitos? No, hermanos, ya no se pueden llenar. Sabemos que el apóstol Pablo tuvo un ministerio especial, pero el número de los apóstoles solamente se limitaba a 12. Por eso cuando cayó Judas solamente escogieron a 1. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, decía: no es maravilla que ellos se quieran llamar apóstoles, que ellos se quieran hacer apóstoles, porque dice, aún el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Pues no es maravilla que el apóstol Guillermo Maldonado,
Hoy en día también ya hay mujeres que se dicen ser apóstoles. Hay mujeres que ya dicen la apóstol fulana, la apóstol sultana, ya cualquiera quiere ser apóstol. Pero la Biblia, hermano, nos habla como le habló el Señor a la iglesia de Éfeso. Tú has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, no son apóstoles. No sé por qué se están engañando solos, no son apóstoles. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. El apostolado terminó, hermanos, en el primer siglo. Es cierto, la Biblia nos habla en Efesios que Dios constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, pero el tiempo del apostolado, hermanos, terminó en el primer siglo, cuando murieron los 12 apóstoles. Ahí se termina. Dice el versículo 3 de Apocalipsis 2: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. El Señor está reconociendo el sufrimiento, la paciencia y el trabajo que tenía la iglesia de Éfeso. Una iglesia sufriente, una iglesia esforzada, una iglesia trabajadora, una iglesia que evangelizaba, una iglesia que había crecido. Era tan influyente la iglesia que el apóstol Pablo escribió una carta a los Efesios, a la iglesia de Éfeso. Y es una de las cartas más profundas que hablan sobre la doctrina de la iglesia, hermanos. Pero siempre hay un pero, hermanos, o casi siempre hay un pero. Ahora vamos a ver, ya vimos los elogios. El Señor elogia su esfuerzo, su trabajo, pero vamos a ver ahora la reprensión que el Señor le da a la iglesia de Éfeso. Versículo 4, número 3, la reprensión. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es algo paradójico, porque la iglesia trabajaba, la iglesia sufría. Yo creo que cuando alguien sufre lo hace por amor. Yo creo que alguien cuando trabaja lo hace por amor. Dice que sufría, que trabajaba, que tenía paciencia, pero hay algo que les faltaba. Había algo esencial que ellos carecían, era el amor. Bien dijo el apóstol Pablo: el amor sea sin fingimiento. El amor debe de ser sin fingimiento. Podemos hacer las cosas y, sin embargo, no sentir un cariño especial, no sentir un amor, no tener un sentimiento de aprecio hacia algo o hacia alguien. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un día nos dijera nuestra esposa, o viceversa, el esposo o la esposa: ¿sabes qué, amor? ¿Sabes qué, esposo, marido, viejito, como le diga? Te voy a tener tu ropa planchada, te voy a dar de comer, te voy a atender, pero te voy a decir algo: no te amo. No te amo, mi corazón es de otro. ¿Qué sentiríamos, hermanos? O igual que el hombre dijera: ¿sabes qué? Yo voy a cumplir con el gasto, voy a darte para las medicinas, voy a darte para la escuela, pero te digo algo: no te amo, no te quiero. ¿Qué sentirían, hermanos o hermanas? ¿Qué sentirían? Yo creo que a nadie le gustaría vivir así. Imagínense la iglesia de Éfeso. Trabajaban, se esforzaban, tenían paciencia, sufrían, pero todo su amor no era para Dios. Habían caído en una monotonía, habían caído en la religiosidad, habían caído solamente en la costumbre. Señor, vengo al templo. Si dicen que oremos, vamos a orar. Si dicen que vaya a ver a fulano a hablar de la palabra, lo voy a ver. Si dicen que haga el talento, lo hago. Pero, Señor, no siento amor de hacerlo, no siento cariño. ¿Cómo se sentirá Dios al respecto? Entonces la iglesia de Éfeso había dejado su primer amor, y el Señor lo sabía. Es cierto, tenían cierto aprecio, cierto amor, pero no era el primer amor. Quizás nosotros también venimos hoy y sentimos cierto deseo de venir al culto, sentimos cierto aprecio por la palabra de Dios, pero no estamos en nuestro primer amor. No estamos en esa época
cuando el Señor nos alcanzó, es el primer amor. Yo creo que ustedes me entienden y me comprenden a qué me refiero cuando es el primer amor. Si lo aplicamos en el aspecto secular, sabemos lo que es el primer amor. La mujer nos hace tortillas a mano, está enamorada, todo fácil. Igual la ropa bien planchadita, la comida calentita, haciendo hasta el postre porque nos quiere consentir. Igualmente el hombre, ¿verdad? Con la mujer, un caballero. Todo un caballero con educación. Mi amor, ¿podrías darme un cafecito, por favor? Todo con amor, todo con cariño. No te preocupes, yo te ayudo a llevar el garrafón de agua. Yo lo cargo, tú no te vayas a lastimar, no lo cargues, está muy pesado. Yo voy a la tienda contigo. El primer amor. Pero al paso del tiempo, hermanos, todo eso cuando no se va cultivando, se va acabando y se convierte eso que era algo tan agradable, eso que era algo tan delicado, tan delicioso para nosotros, hermanos, se vuelve tan rutinario que se convierte en una carga. Y la mujer dice: ay, sírvete tú si quieres, ahí está tu dinero. ¿Por qué? Porque ya no siente amor, ya no habla con amor, se cae en la monotonía. Lo mismo sucede en las cosas de Dios. El amor hacia Dios se puede acabar si no tenemos ese cuidado, si no lo cultivamos. Ay, tengo que orar. Ay, es la hora del culto y yo estoy bien cansado. No, yo no quiero ir. Además va a predicar el hermano Antonio. No, yo no quiero ir. Y entonces, hermanos, se pierde ese amor. Se pierde ese aprecio hacia las cosas espirituales. ¿Y qué nos dice el Señor? ¿Qué le dice el Señor a la iglesia de Éfeso? Lo único que tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Dónde quedó ese primer amor? ¿Dónde lo abandonaste? ¿Dónde se quedó ese primer amor? ¿Dónde está ese amor? ¿Dónde está ese cristiano, esa cristiana que quería pasar las horas, que cuando ofendía a Dios se sentía mal, que quería consagrarse a Dios y quería servirle a Dios, que tenía proyectos en la obra de Dios porque amaba al Señor, porque hacía las cosas con amor? ¿Dónde ha quedado ese amor? Eso es lo que el Señor le reprende a la iglesia. Y el Señor le dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Es como si le dijera: acuérdate, ¿dónde fue que perdiste el amor? ¿Dónde fue que le perdiste el amor? Hablando otra vez secularmente, ¿dónde fue que le perdiste el amor a tu esposo? ¿Dónde fue, hermano, que comenzaste a perderle el amor a tu esposa? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue que le comenzamos a perder el amor a Dios? ¿Qué fue lo que ocasionó que perdiéramos ese amor? ¿Qué fue lo que hizo que nos enfriáramos en ese amor espiritual? Podríamos aplicar en lo secular que algún pretexto hemos de tener o alguna razón hubo en aquella persona para que se nos fuera acabando el amor. Pero dígame, en Dios, ¿de qué podemos acusar a Dios? Para decirle: yo te dejé de amar, Dios, por esto. ¿Qué podríamos reprocharle a Dios? Decirle: Señor, yo dejé de orar porque tú me hiciste esto, porque no me hiciste aquello. Hermanos, ¿tendríamos algo que reprocharle a Dios? En ninguna manera. Y si lo hiciéramos, estaríamos mal. Porque Dios es perfecto, porque Dios es fiel, porque Dios es amor, porque Dios nos ha colmado de bienes y de bendiciones. Y aún a la gente impía dice que Dios ha llenado sus corazones de paz y les ha dado sustento y alimento y les ha dado su sol a buenos y a malos, a ricos y a pobres. Dios no ha fallado, Dios es fiel. Los que hemos fallado hemos sido nosotros. Pero ¿qué ha sido? ¿Qué es lo que nos ha robado el amor a Dios? Posiblemente el trabajo, posiblemente los problemas, posiblemente los pasatiempos, no lo sé, pero todo tiene una raíz, una razón de ser. Hay algo que nos ha hecho que perdamos el primer amor.
Recuerda por tanto de dónde has caído, dice, y arrepiéntete. Vean, hermanos, cómo Dios con tanta razón dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Porque Dios no quiere una parte de nuestro amor. Dios no quiere una parte de nuestro tiempo. Dios no quiere una parte de nuestro corazón. Dios aborrece un corazón dividido. Él dice en la epístola del apóstol Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Josué le dijo al pueblo: escogeos a quién servir. También lo mismo dijo Elías, que debemos escoger. El Señor dijo también en cierta ocasión: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Nuestro corazón puede estar dividido. Tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, hermanos, porque Él no quiere una parte tuya. Él quiere todo tu corazón. Él no quiere que le demos migajas de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, de nuestro corazón. Él quiere que le alabemos en espíritu y en verdad. Él quiere que le amemos con nuestras fuerzas, con el alma, con el corazón, con los pensamientos, con todo nuestro ser. Tenemos que amar a Dios, porque Él dice: vuélvete a tu primer amor. Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Voy a quitar ese candelero de tu lugar. Voy a quitar esa iglesia. El candelero es la iglesia. Voy a quitar esa iglesia porque no se vuelva su primer amor. Voy a quitar esa persona que no se vuelva su primer amor. Los fariseos eran huecos. Nosotros no debemos de ser huecos, debemos de ser profundos, debemos de ser sinceros, debemos de ser íntegros en nuestra búsqueda y en nuestro amor hacia Dios completamente. El Señor dice: voy a quitar tu candelero se va a apagar si tú no te hubieras arrepentido. No solamente le dice eso, dice: pero tienes esto. Es otro elogio que hubo al principio, dice: pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Algunos escritores dicen que uno de los 7 diáconos, bueno, en el libro de los Hechos capítulo 6 habla de cierto Nicolás, prosélito de Antioquía. Un prosélito era un convertido, dice Nicolás, prosélito de Antioquía. Y hay algunos escritores, algunos teólogos que dicen que este Nicolás se separó de la iglesia, se dividió e introdujo la herejía. Y algunos escritores dicen que a esto se refieren los nicolaitas. En el versículo, podemos leer en el versículo 15, si no me equivoco, sí. Versículo 15 del capítulo 2 dice: y tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Nicolás dice que se adueñó del pueblo, y así existen muchas religiones que se adueñan no solamente de la gente, sino que la manipulan su mente, manipulan su vida y sacan dinero a diestra y a siniestra, porque los manipulan, porque se enseñorean de la grey y los llevan a la idolatría y los llevan a las codicias necias. Y el Señor le dice a la iglesia de Éfeso: tú aborreces las obras de los nicolaitas. Yo también los aborrezco, dice el Señor. Está bien, aborreces lo malo, trabajas, pero te falta algo. Debes amarme más, debes entregarme más de ti. Ahora vamos a ver, hermanos, una promesa muy maravillosa que el Señor le hace a la iglesia de Éfeso. Todos los mensajes a las iglesias tienen elogio, reprensiones, pero también tienen una promesa. Versículo 7: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aleluya, gloria a Dios. Hay quienes no creen en la Trinidad. Hay quienes dicen que solamente Jesús, solo Jesús.
Pero la Biblia nos habla claramente del Padre, del Hijo y del Espíritu. Hay quienes dicen que el Espíritu solamente es la fuerza activa de Jehová, pero el Espíritu es una persona divina, porque el Espíritu tiene las cualidades de una persona. Posee voluntad, posee también intelecto. Él puede entender, puede tener voluntad, porque Él decide. Y aquí vemos al Espíritu Santo hablando. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Escuche, hermano, preste atención, que su oído esté atento a lo que el Espíritu le está diciendo a las iglesias. Y aquí viene algo, dice: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Si ustedes notan, hermanos, en el estudio de las iglesias y en toda la Biblia, siempre las promesas son para los vencedores. Nunca hay una promesa para los derrotados. No hay promesas para los derrotados. No hay promesas para los cobardes. No hay promesas para los que se dejan vencer por el mal. No hay promesas para los que tienen miedo, no. Incluso la Biblia dice: los cobardes no heredarán el reino de Dios. Las promesas de la Biblia son para los valientes, y los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y aquí dice: al que venciere, no al que sea vencido, al que venciere. Para vencer necesitamos luchar, perseverar, permanecer. Y el apóstol Pablo precisamente le decía a la iglesia de Éfeso: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir los dardos, las luchas contra el maligno, y estar en pie cuando Él venga. Tenemos que estar en pie, tenemos que estar en la lucha, porque el Señor dice que esto es solamente para los vencedores. Al que venciere, le daré de comer, o a comer, el árbol de la vida. Ese primer árbol estuvo en el huerto del Edén, en el paraíso que Dios había hecho para Adán y para Eva. Y Adán podía extender su mano y comer del árbol de la vida, y así va a vivir para siempre. Pero cuando ellos tuvieron el fruto prohibido, fueron echados del huerto de Edén y para siempre salieron. Aquel paraíso se perdió, hermanos. Aquel árbol de la vida lo perdió el hombre. Pero el Señor nos está prometiendo que allá en el cielo hay un árbol de la vida, que ese no se pierde, que ese es eterno. Hay un árbol de la vida del cual nosotros podemos comer, podemos subsistir eternamente, podemos vivir eternamente. Allá está el árbol de la vida, hermanos. Y ese árbol de la vida es Jesucristo mismo, hermanos. En la Biblia siempre encontramos ilustraciones de lo que es Cristo para nosotros. Cristo es el maná celestial, Cristo es la peña de Oreb, Cristo es el árbol de la vida, el cual nos alimenta eternamente, nos da vida eterna. Dice: el cual está en medio del paraíso de Dios. La Biblia dice que Juan el teólogo vio ese árbol allá en el paraíso. Y usted y yo vamos a poder comer si somos vencedores, si nos mantenemos firmes en el camino de Dios. Pero el Señor, vea lo que está diciendo. Ahora enlacemos lo que el Señor dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y usted me dice: hermano, yo por más que hago, ya no puedo volver a sentir lo que sentí cuando me convertí. Quiero orar, pero no puedo. Quiero consagrar mi vida a Dios, pero ahora me cuesta más trabajo. Bueno, el Señor dice: tienes que esforzarte. Si quieres entrar al cielo, si quieres tener esa parte del árbol de la vida, tienes que esforzarte, y tu meta debe de ser volver a ese primer amor. Tu meta debe de ser volver a ese nivel, a ese estado espiritual. Porque aunque antes no tenías esa la madurez que ahora tienes, pero antes tenías otra cosa, tenías amor, sentías un cariño profundo por Dios. Ahora tienes la madurez, la experiencia y el conocimiento, pero
Señor dice, ¿quieres tener derecho al árbol de la vida? Tienes que esforzarte y tienes que luchar para volverte a tu primer amor. Tenemos que volver a ese primer amor, hermanos, porque de lo contrario no podremos entrar al paraíso de Dios. Tenemos que esforzarnos y tenemos que buscar el rostro de Dios. Tenemos que profundizarnos, no llevar una vida superficial, no llevar una vida como cuando Pedro seguía a Jesús, que le seguía de lejos. No, tenemos que profundizar más y más en la presencia de Dios. Tenemos que crecer en amor hacia Dios. Cuando tú ames a Dios, vas a poder amar a tu prójimo, vas a poder amar la obra, la palabra, todo. Pero si no amas a Dios, no podrás amar a tu prójimo, no podrás amar la palabra, no podrás amar la obra. Nos faltará amor si no amamos a Dios. Pero cuando seamos capaces de amar a Dios como Él quiere, hermanos, seremos capaces de hacer cualquier cosa, porque tenemos el amor de Dios en nuestras vidas. Y hermanos, eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que nos volvamos a nuestro primer amor. Recuerda de dónde has caído, qué fue lo que te alejó de Dios. Tu trabajo, tus pasatiempos, tus problemas, las pruebas. Quizás has hecho mucho caso en lo que oyes, en lo que te dicen, en lo que ves, y eso te ha enfriado. Porque el Señor dijo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O quizás has permitido que entren las obras de la carne, o que se manifiesten las obras de la carne en tu vida, y eso ha enfriado tu amor. Pero el Señor quiere que nos volvamos a ese primer amor. El Señor dice, arrepiéntete y vuélvete a tu primer amor. Si no, voy a venir a ti, voy a quitar tu lámpara, voy a quitar tu candelero, lo voy a quitar, te lo voy a quitar si no te arrepientes, te lo voy a quitar si no me amas de verdad. Es lo que nos dice el Señor. Creo que es mejor amar a Dios por sobre todas las cosas, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Hasta aquí le vamos a dejar hoy. Después seguiremos estudiando de las demás iglesias, pero es necesario, hermanos, amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Por qué no venimos y le decimos al Señor, Señor, hazme sentir ese amor que sentía antes? Hazme amarte, Señor. Hazme amarte por sobre todas las cosas. Si en mi corazón hay cosas que me están estorbando, Señor, quiero que me las quites. Quiero tener un corazón limpio, porque bienaventurado el limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Quítame, Señor, todo esto. Si hay algo que me está estorbando y no lo puedo dejar, Señor, ayúdame a quitar esto. Quítame, Señor, estos deseos, quítame lo carnal, quítame lo pasajero, quítame lo material, lo que a ti no te agrada, quítalo de mí, Señor. Pero ayúdame a amarte por sobre todas las cosas, Señor. Que no sea una carga trabajar, que no sea una carga orar, que no sea una carga llenar, Señor, sino que yo lo sienta, que lo haga todo por amor, no por obligación. Dios quiere que usted y yo le sirvamos por amor, que le cantemos por amor. Vamos a orar en este momento. Vuélvete a tu primer amor. Vuélvete a Él. Recuerda de dónde has caído. Recuerda qué fue lo que causó que te alejaras de ese amor. Que ha logrado que tu amor se enfríe. Porque ya no puede ser aquel cristiano gozoso. Oramos en esta hora. Señor, te damos gracias por la palabra. Sí, Señor, vuélvenos al primer amor. A ese primer amor que sentíamos cuando tú nos salvaste, Señor. Ese primer amor cuando pasábamos las horas y hasta noches en vela, hablando contigo. Teníamos esa sed y esa hambre de la palabra de Dios. Sentíamos ese tremendo gozo, Señor, por ser salvos. Señor, haznos volver a ese primer amor. Haznos sentir, Señor Jesús, ese amor profundo, ese amor sublime, mi Dios, que ha estorbado. Como dijo Pablo a los Gálatas, ¿quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién nos ha estorbado para que el amor se enfríe? Ayúdanos, Jesús. Danos de tu gracia, mi Dios. Si ese amor se ha apagado, aviva el fuego
nosotros. Tú dijiste en el Antiguo Testamento, mi Señor, que el altar debía estar ardiendo continuamente, que ese fuego siempre debía arder y que las lámparas debían siempre estar encendidas. Que así también esté en nuestro corazón, ardiendo por el amor de Cristo, ardiendo, Señor, por esa pasión por la palabra, por el nombre de Jesús. Haznos volver a nuestro primer amor, haznos volver a nuestro primer amor, Señor. Hazlo, Jesús, hazlo, Dios mío. Tú tienes poder, tú tienes autoridad, Jesús. Levanta, Señor, la vida espiritual, levanta, Señor, esa fe, ese estado de ánimo. Avívanos, Señor, como al principio. Que no estemos en la monotonía, que no estemos solamente en una costumbre, que no estemos, Señor, solamente en una apariencia, sino en una profundidad de amor y de verdad, Señor. Haznos volver a nuestro primer amor. En Jesús de Nazaret lo pedimos. Aleluya, Señor.